Hoy es 2 de abril de 2024, es martes, inteligencia artificial, 2 noticias de negocio, esta semana solamente 2 que me hayan llamado un poquito la atención. Por un lado, Amazon ha dicho que va a invertir 2.750 millones de dólares más, o sea, 2,75 billones americanos de dólares, en Anthropic. Recordemos que Amazon ya había invertido 1,25 billones, es decir, 1.250 millones de dólares en esta misma empresa, en Anthropic, en septiembre. Anthropic, os recuerdo que es la empresa que formaron unos revelados de la vida de OpenAI, o con cariño los revelados de la vida, unos tipos de OpenAI que se fueron preocupados por el peligroso rumbo que estaba tomando OpenAI, según ellos, en cuanto a seguridad de inteligencia artificial para la humanidad. ¿Por qué me ha llamado la atención esta noticia? Pues porque si os paráis a pensar, Amazon es de los grandes, es el único que ahora mismo está un poquito fuera de juego. Quiero decir, Meta tiene su llama, Google tiene a Microsoft con este acuerdo estratégico / inversión / medio compra que tiene con OpenAI, tiene a ChatGPT, incluso Apple va dando pinceladitas de cosas que va haciendo para sacar sus propios modelos, y de Amazon, y la verdad es que no se sabe nada. He leído también noticias de vez en cuando sobre que está desarrollando su propio LLM. De hecho, le ha puesto, como siempre, de nombre en clave, no sé si como molón, un poco galáctico, no me acuerdo cuál es, era como Orión o una cosa así. Pero lo cierto es que algo así que se toque no estamos viendo. Así que parece razonable que, por si acaso su propio modelo no es tan bueno como ellos esperan, o si este retraso que llevan ya no van a ser capaces de recuperarlo, pues yo creo que es un movimiento inteligente el invertir en otra empresa que va mucho más adelantada que tú me refiero que tú, Amazon. Es verdad que esto te está costando un pastizal, porque entre la inversión de septiembre y esta estamos hablando ya de 3.000 millones de dólares, pero como mínimo tienes esa vía abierta por si tu desarrollo interno no resulta todo lo bueno que tú quieres, o, como decía antes, en estas cosas la velocidad con la que te mueves es muy importante. Amazon ha empezado más tarde, claramente, y la velocidad a la que van los demás quizás sea demasiado rápido como para que lo recupere. Y la segunda noticia de negocios tiene que ver con Apple, con otro de los dos, que se rumorea que ya ha alcanzado un acuerdo con Baidu para usar su chatbot, el chatbot de Baidu, que os recuerdo que se llamaba Ernie, en el iPhone 16 cuando lo lance en China. Os recuerdo también que en otros episodios había leído por ahí rumores de que Apple estaba en conversaciones con Google para incorporar Gemini en los iPhones de fuera de China. Pero también, por su lado, Apple sabemos que está desarrollando su propio MM1. En fin, Apple, como siempre, jugando al despiste. Vamos a hablar de desarrollo ya, porque esta semana han pasado cosas muy interesantes y muy chulas, que es una palabra que hay que recuperar. Hay 2 grandes anuncios de esta semana que me han gustado mucho por razones diferentes. El primero tiene que ver con una empresa japonesa que se llama Sakana, Sakana.ai, y es muy interesante porque, veréis, hay un principio que ya hace tiempo que se está intentando utilizar en algorítmica en general, no solamente en inteligencia artificial, que es el principio de la evolución, el principio de la evolución natural. Es decir, tú tienes 2 algoritmos que resuelven un problema y lo que se intenta ver es la posibilidad de cruzar esos 2 algoritmos, de cruzarlos muchas veces, y de hecho, si en vez de 2 algoritmos tienes 200, mucho mejor, para que por un principio puramente evolutivo, por azar, vayan saliendo de las mezclas algoritmos cada vez mejores, cada vez más eficientes para resolver ese problema. Resumido, como siempre, en 30 segundos, algo que quizá llevaría alguna horita o algún par de horitas explicar. Pero bueno, yo creo que el principio se entiende. Bueno, pues estos tipos de Sakana han aplicado el principio este de evolución a los LLMs. Han llamado a este sistema, lo han llamado Evolutionary Model Merge. Con lo cual, mezcla de modelos evolutiva, diríamos más bien en castellano. Entonces, la idea es la misma, es el mismo principio que el de la evolución, en este caso en especies sexuadas, como por ejemplo los
humanos, todos los mamíferos y la mayoría de los animales con patas que andan por ahí. La idea es, tú tienes un montón de LLMs, y a día de hoy tenemos LLMs por todos los lados, y lo que haces es, los vas cruzando y miras a ver si su hijo, por decirlo así, es mejor que los padres. Y si no es mejor, pues la propia evolución lo matará. Dicho así suena muy cruel. ¿Cómo se traduce esto? Es muy cruel, de hecho, como la propia evolución. ¿Cómo se hace esto en la práctica? Bueno, pues para empezar, ¿cómo cruzas dos LLMs? Pues puedes cruzar dos cosas, por separado o las dos a la vez. Por un lado, en el paper de Sakana lo explica muy bien, ellos hablan del data flow space. Es decir, por un lado puedes cruzar el flujo de datos, la trayectoria que sigue un token desde que entra en el LLM hasta que sale. Entonces tú, por ejemplo, si tienes dos LLMs, imagínate que hay 1000 capas, 1000 layers en cada LLM. Bueno, pues en vez de usar cada LLM por separado, puedes hacer que el token entre por un LLM, siga en ese LLM los primeros 342 pasos y en el paso 343 lo pasas al otro LLM y que siga a partir de ahí en el otro LLM y a ver qué pasa. Entonces, por un lado está el flujo de datos, el data flow space. Y por otro lado, puedes cruzar también el parameter space, los parámetros. Puedes coger los pesos y usar mezclados los pesos de los dos LLMs. Y cómo seleccionas después, cómo mides si el resultante, el hijo, es mejor o peor que los padres y cómo, entre comillas, matas a los que no sean mejores y permites que sobrevivan los que sean mejores. Pues muy fácil, lo haces con usuarios. La analogía sería que los usuarios son como la comida para los, pues por ejemplo, para los seres vivos. Como cuando hay una mutación o un cruce en los seres vivos, cómo se garantiza, por decirlo de alguna manera, la naturaleza, cómo se asegura de que sobreviven solo si son mejores. Pues sobrevivirán si son mejores, si son capaces de conseguir mejor recursos, es decir, comida, agua, oxígeno, lo que necesiten, y si son capaces de reproducirse más rápido. Bueno, pues aquí es lo mismo, pero en vez de los recursos ser comida, oxígeno, agua, etcétera, aquí los recursos son usuarios. Entonces, imagínate que tú lo que haces es, tienes 50 LLMs y los cruzas por parejas con los dos criterios que seguíamos antes, o por datos, o sea, por flujo de datos o por parámetros. Y tienes de repente 25 hijos de esos 50 LLMs. Tienes 25 como con los seres humanos. O sea, de cada pareja de LLMs puedes producir miles de LLMs, porque el cruce en el flujo de datos y en los parámetros no es único. Por ejemplo, el que decíamos antes del flujo de datos, tú puedes hacer un flujo nuevo que vaya hasta la capa 342 en el primer modelo y a partir de ahí en el segundo, otro que vaya hasta la capa 814 en el primero y a partir de ahí en el segundo, y así sucesivamente. Pero bueno, la idea es que tú partes de unos, digamos, ancestros primigenios, 50, 100 los que quieras coger, y los empiezas a cruzar y produces una segunda generación de LLMs. Y esa segunda generación de LLMs la pones a disposición de los usuarios, que los usen. Y lo que haces tú, por ejemplo, es fijar un límite de que al cabo de un mes el LLM que no tenga 1000 usuarios lo apagas, lo matas, para entendernos. Eso te garantiza que al cabo de un mes tendrás a los mejores LLMs vivos. Vale, de esos que te han quedado al mes, los vuelves a cruzar. Los vuelves a poner a disposición de los usuarios y al que al cabo de un mes no tenga como mínimo 1000 usuarios, o sube si quieres el límite, 2000 usuarios, los apagas. Coges a los que quedan vivos y sigues así. El proceso es, por un lado es alucinante y por otro lado es muy simple, como el propio proceso de la evolución natural, que es más simple que el mecanismo motijo. Lo único que hace falta es ser como la naturaleza, es ser cruel, no tener ningún tipo de escrúpulo y matar a todo lo que no dé un estándar mínimo. Si haces eso, que es lo que hace la naturaleza, tienes un proceso de perfeccionamiento barato y rápido, las dos cosas. Bueno, pues los resultados han sido muy buenos, que eso es lógicamente lo que me ha gustado de este paper de Sakana, porque si los resultados hubieran sido malos, pues gracias por haber venido, ¿no? Pero los resultados han sido francamente buenos. De hecho, han usado este sistema para evolucionar, por un lado, no cruzándolo, sino por un lado un LLM de razonamiento matemático y por otro lado un VLM, un modelo de lenguaje de visión.
Bueno, pues los dos, una vez evolucionados a base de cruces, han llegado a las puntuaciones más altas en los rankings de esos dos tipos de LLMs, de LLMs matemáticos por un lado y de modelos de visión por el otro. Así que es muy interesante el paper, muy interesante desde un punto de vista práctico, pero muy interesante desde un punto de vista conceptual, porque la evolutiva algorítmica es una cosa es un término muy técnico, es una palabra que se me ha ocurrido ahora. Es una disciplina que siempre me ha interesado mucho, y entonces ver cómo la aplican ahora a un LLM, la aplican además de esta manera tan limpia, no sé, me ha parecido, por un lado, como decía antes, como la propia evolución, muy simple, y por el otro lado es fascinante, ¿no?, que lo hayan conseguido. La segunda noticia interesante de desarrollo de esta semana es que una empresa que se llama Databricks, de la que voy a dar algunas pinceladas porque yo por lo menos no la conocía hasta ahora, es una empresa que se dedica, hasta el año pasado, se dedicaba exclusivamente primero, una empresa orientada a negocios, no a particulares, y les ofrecía servicios de datos, tratamiento de datos, almacenamiento de datos, data lakes, data warehouses, estas cosas tan molonas que se ven en las reuniones de las empresas, en las que se gasta un pastizal y luego las empresas no hacen nada con todo eso, pues ese tipo de servicios. Pero las empresas pagan tanto que Databricks facturó $1.600 millones en 2023, o sea que no estamos hablando de 4 amigos en un garaje. Con tanto dinero acumulado, compraron una empresa que se llamaba Mosaic ML, que supongo que ML viene de Machine Learning. La compraron hace menos de un año, en julio de 2023. Y Mosaic ya había desarrollado algún LLM, había hecho sus pinitos. Bueno, pues una vez incorporados en Databricks y con la pasta que debe haber ahí dentro, acaban de presentar un LLM propio al que han llamado DBRX, que es una especie como de sopa de letras comprimida de Databricks, de Brex. Y la buena noticia es que lo han presentado con licencia open source. ¿Y por qué es interesante este anuncio y no los muchos que se hacen cada semana de variantes y de LLMs y de tal? Pues porque este modelo, en los benchmarks, ha sacado las mejores puntuaciones de todos los de open source. Ha sobrepasado, siempre estas cosas, recordad el asterisco, esto lo dice el que lo fabrica. Pero bueno, de momento he leído artículos de terceros, en este caso de segundos, y nadie ha cuestionado los resultados, con lo cual asumo que se van confirmando. Pero según ellos superan al Grok de XAI, superan a Meta, superan a Mistral, incluso a la versión de Mixture of Experts de Mistral, que recordáis que se llamaba Mixtral. Es cierto que Mixtral sigue siendo más eficiente porque usa menos parámetros, pero si miramos, por decirlo así, fuerza bruta, si miramos quién lo hace mejor, pues lo hace mejor DBRX. Así que tenemos un nuevo campeón del mundo de modelos open source y es este recién presentado DBRX. Hago una lista de la compra con sus datos, que en fin, ya sé que queda un poquito sopa de letras y números, pero es interesante conocer esos datos para saber si estamos comparando peras con peras cuando lo comparamos con otros. Bueno, empezando por la licencia, tiene la misma licencia que Llama, que no es Apache 2, pero es bastante abierta, y como Llama se puede usar para un montón de cosas. Incorpora también Mixture of Experts como Mixtral. Bueno, luego hablo un poco más de cómo los incorpora, pero digamos, en el principio está ahí. Hay unos datos muy interesantes. Ellos han dado datos del entrenamiento, que es algo que muchas veces las empresas tienden a guardarse. Ellos dicen que han tardado entre 2 y 3 meses de entrenamiento. Los datos tampoco han sido muy precisos, pero juntando papers de un lado y papers de otro, entre 2 y 3 meses de entrenamiento, con 12 trillones americanos de tokens, o sea, 12 billones europeos de tokens. Como comparación, Llama 2 se entrenó con 2 billones europeos de tokens, o sea que se ha entrenado con 6 veces más tokens. Y en el entrenamiento se han necesitado 3.000 GPUs H100 de NVIDIA, los famosos Hopper de NVIDIA. Así que estamos hablando de que el coste de entrenamiento solo en ferretería ha sido de entre 10 y 30 millones de dólares. No está mal. Dicho eso, es muchísimo menos que los de los pesos pesados de código cerrado. Usan el tokenizer de ChatGPT 4. Esto es interesante porque ellos hasta ahora, los de Mosaic, que es los que están dentro de Databricks, ellos estaban usando otro tokenizer. Y para este DBRX han cambiado, con lo cual vamos a asumir que estos que deben de saber más que nosotros de tokenizers,
están dando por hecho que el tokenizer de ChatGPT 4 es el mejor tokenizer que hay ahora. La ventana de contexto es de 32.000 tokens, que tal como están las cosas parece poco, pero esto hace 6 meses habría sido una burrada. Pero bueno, es una burrada. Otra cosa es que ya estemos avanzando a tal velocidad que 32K parecen nada, pero es muchísimo. Y en cuanto al número de parámetros, tiene 132 billones americanos de parámetros, pero en la inferencia solo usa 36 de los 132, precisamente porque, y aquí retomo lo de, tiene Mixture of Experts. Y entonces, de los 16 expertos que tiene, en cada inferencia solo utiliza 4. Hasta ahora, la mayoría de los modelos que utilizaban MOE, que es como voy a resumir Mixture of Experts, porque si no, con las X se me engancha la lengua, los MOE de los modelos, en general, los modelos que había hasta ahora, tenían 8 expertos y usaban 2. Bueno, pues este DBRX tiene 16 expertos, pero solo usa 4, y por eso en vez de decir los 132 billones de parámetros, solo usa 36 en cada inferencia. Y en cuanto a la velocidad, pues es aproximadamente el doble de rápido que Llama 2, el modelo de 70 billones de parámetros. O sea que es rapidísimo realmente. Y alguna mala noticia tenía que tener: no es factible usar este modelo en ferretería doméstica, en ordenadores domésticos, porque para la inferencia requiere como mínimo 4 hoppers, o sea, 4 H100 de NVIDIA. Estamos hablando de unos $150.000 solamente en hardware, así que vamos a dejarlo para el que los tenga y se los quiera gastar en eso. Pero buenas noticias en cualquier caso. Ya sabéis que nuevamente soy un gran evangelista del open source. Tener un nuevo modelo open source siempre es bueno. Tener uno que además se coloca nada más salir como el primero de la clase, mejor todavía. Y ya que estamos hablando de mejores de la clase, Claude 3 acaba de superar oficialmente a ChatGPT 4 como mejor modelo absoluto del mundo, incluidos los open source y los cloud source, porque esta semana acaba de adelantar a ChatGPT 4 en el LLM6 Chatbot Arena, que los que lo conozcáis bien y a los que no os cuento, que es un sitio en el que tú entras como usuario y el sistema elige al azar 2 LLMs a los que tú les haces una pregunta, y tú después decides qué respuesta, o sea, qué LLM te parece que te ha respondido mejor. Bueno, pues a base de enfrentar millones de veces a unos LLMs con otros, por eso se llama el Chatbot Arena, esta es la primera vez que ChatGPT 4 no es el primero, o sea, no es el que ha ganado más duelos, por decirlo así, y ese honor ahora va a parar a Claude 3, que ya tenía pinta de que superaba a ChatGPT 4, por decirlo así, cualitativamente. Pues ahora también tenemos una medida cuantitativa de que, como mínimo, desde un punto de vista de usuario, también lo sobrepasa. Un comentario interesante, por cierto, lo hizo el tipo de Databricks cuando presentaban DBRX, pero como estamos hablando del coste de implementación, de entrenamiento, estamos hablando de los open source frente a los cloud source, claro, estamos hablando de 2 ligas completamente distintas en cuanto a recursos, dinero, gente, tal. Este tipo, el vicepresidente de Databricks, que por cierto es el que antes era CEO de Mosaic cuando los compraron, o sea que digamos dentro de Databricks es el que más sabe de inteligencia artificial, él decía que internamente en Mosaic, ya antes de que los comprara Databricks, ellos hablaban de la ley de Mosaic. Y esa ley de Mosaic dice que los costes de un LLM se reducen 1/4 cada año por los avances que hay en tecnología. Es decir, que si tú ahora mismo tienes un LLM que te ha costado $100 millones entrenar, poner en marcha y tenerlo listo para que funcione, si hoy te cuesta $100 millones, dentro de un año te costará 25. Al año siguiente te costará 6, al año siguiente te costará 1,5 y así sucesivamente. Eso quiere decir que si esa progresión se mantiene, ChatGPT 4 dentro de 10 años será básicamente gratis. Y si eso suena como esto no puede ser, aquí alguien se ha equivocado con los números, pensemos hacia atrás. Entrenar hoy a ChatGPT 2, que en su día costó una burrada y parecía un mastodonte, pues se estima que entrenar hoy a ChatGPT 2 costaría unos $1.000. O sea que no es descabellado pensar que si esta progresión sigue durante unos cuantos años, dentro de no mucho, estos modelos que hoy nos parecen la bomba y que nos parece que solo están al alcance de los
pesos superpesados serán básicamente gratis o estarán claramente al alcance de cualquier persona con un ordenador un poquito apañado. Y esto nuevamente son buenas noticias para el open source y para que esto de la inteligencia artificial no acabe siendo, como todos los grandes negocios, un sector que se decide con 4 tíos en un taxi. Venga, y para terminar vamos a dar unas noticias rapiditas de otras presentaciones relevantes de la semana. Por un lado, una empresa que se llama AI21, o sea, AI21, ha presentado un modelo que se llama Jamba, como Mamba, pero con J. Y se llama precisamente así porque lo que hace es mezclar la arquitectura de Transformers con la arquitectura State Space de Mamba. Y además le pone, para tener un poco ya de todo, MOI, le pone Mixture of Experts a todo el conjunto. Lo ha presentado, además, buenas noticias siempre, con licencia Apache 2.0, o sea, licencia súper abierta, pesos abiertos, tiene muy buenos resultados en test, comparables, aunque no superando a Mixtral, el Mixtral MOE de 8 expertos con 7B de parámetros. Tiene una ventana de contexto de atención 256.000 tokens, y esto es gracias a que combina Transformers con Mamba. Recordad que los Transformers, el problema que tiene es que escalan muy mal, porque como en los Transformers la ventana de contexto hay que irla pasando entera, cada vez que añades un token, la multiplicación por matriz, como hay que hacer multiplicaciones de matrices, la complejidad aumenta cuadráticamente, no linealmente. Mamba solucionaba ese problema con el concepto de los espacios de estado, ¿no? Y lo hacía de una manera también muy interesante, que otro día me gustaría tener la oportunidad de hablar más despacio de cómo resuelve esto Mamba. Pero la idea es que Mamba, como no tiene que arrastrar, por decir así, toda la ventana de contexto, no escala cuadráticamente, sino que escala linealmente. Y por eso estos, con un modelo de open source pequeñito tal y cual, se pueden permitir 256.000 tokens en la ventana de contexto. Y con una única GPU es capaz de llegar a 140.000, que realmente fijaos la mejora en recursos que supone el modelo de Mamba. Claro, ¿cuál era el problema? Pues que el resultado sigue siendo mejor con la arquitectura de Transformers que con la de State Space. Y esta mezcla que han hecho estos tipos de AI21 intenta mantener lo bueno de uno y lo bueno de otro, y que no pase lo que suele pasar en estos casos cuando mezclas, que acabas teniendo lo peor de uno y lo peor de otro. No es un mal inicio, ellos mismos dicen que hay mucho camino por recorrer, pero les ha quedado un modelo competitivo, como digo, al nivel de Mixtral más o menos, y con ventanas de contexto gigantes para lo que es un modelo de este tamaño. Por otro lado, más noticias rapiditas. Alibaba ha presentado la versión 1.5, por supuesto con MOE de su modelo, que se llamaba y se sigue llamando Qwen. Es un modelo con 14,3 billones americanos de parámetros, pero como usa MOE, solamente tiene 2,7 billones activos. xAI, la rama de inteligencia artificial de Twitter, ha presentado también a Grok 1.5, ha presentado resultados de Grok 1.5, lo va a presentar con un modelo cerrado, así que le den 2 duros a Elon Musk. El 1.0, recordáis, no hace mucho lo presentó con pesos abiertos, el 1.5 lo va a presentar cerrado. Lo único llamativo, sinceramente, porque yo de Twitter no espero nada, nunca, no ahora que lo tiene Elon Musk, sino antes. Twitter es la alcantarilla de Internet, y de una alcantarilla es difícil que salgan margaritas. Pero es interesante que el Grok 1.5 tiene una ventana de contexto de 125.000 tokens y ha puntuado casi perfecto en el test de la aguja en el pajar, que si acaso otro día os cuento de qué va, y si no, lo buscáis, pero el nombre es bastante descriptivo. Es muy difícil puntuar muy alto, y ya no te digo puntuar casi perfecto, así que, claro, como va a ser un modelo cerrado, nos vamos a quedar con las ganas de saber cómo han conseguido hacerlo. Gracias, Elon Musk, por tu contribución a la humanidad. Y la última presentación interesante de esta semana es dentro de este movimiento del que ya he hablado alguna vez, de intentar reducir la precisión de los números que usamos en los LLMs, básicamente para reducir la necesidad de recursos computacionales. Sabéis que en general los LLMs utilizan floats entre floats de 32 o floats de 16, y que ha habido intentos de cuantizarlos a enteros, e incluso, idealmente,
se intenta ver si se podrían cuantizar a un bit. O sea, pasar de floats de 32 bits a bits de un bit, obviamente. Bueno, pues eso que hasta ahora se estaba intentando hacer con los pesos, esta semana he leído un paper donde han hecho un ejercicio de intentar hacer eso en la precisión de los vectores de las bases de datos vectoriales, que como sabéis se utilizan, por ejemplo, para tokenizar, o sea, con los tokens, y en el RAG, en el Retrieval Augmented Generation, hay un elemento clave que es la base de datos vectorial en la que tú almacenas todo el conocimiento que quieres incorporar al LLM. Entonces, lo interesante de esto es que han cogido, el ejercicio ha sido, coges una base de datos, imagínate que tienes 1.000.000 de vectores, y es una base de datos que tiene 3.000 dimensiones. Claro, eso quiere decir que cada vector tiene 3.000 floats, con lo cual la necesidad de memoria que tienes cada vez que tienes que acceder a la base de datos es gigantesco. Bueno, pues estos han presentado un sistema al que le llaman Adaptive Retrieval, que es un sistema parecido al sistema Matryoshka que se utiliza en los LLMs y que creo que ya hablé algún día de él aquí, no estoy seguro. La idea es, tú primero coges la base de datos del 1.000.000 de vectores de 3.000 dimensiones y la rebajas a un bit de precisión. Obviamente vas a perder mucha precisión en ese salto, pero eso solamente lo vas a hacer para elegir un grupo de candidatos. Imagínate que eliges 200 vectores candidatos con la precisión de un bit. Y una vez que tienes elegidos los candidatos, entonces recuperas esos candidatos de la base de datos original con la precisión original, con el float de 32. Y a partir de ahí es donde ordenas esos 200 candidatos de mejor a peor. La necesidad de computación baja radicalmente, porque de repente en vez de trabajar con 1.000.000 de vectores y 3.000 floats, trabajas con 200 vectores de 3.000 floats, y sin embargo la precisión solamente baja del 99% usando siempre floats al 95% usando precisión de un bit al principio y floats solamente con los candidatos. Así que muy interesante el papelito este también. Y 3 pildoritas para terminar. Os dejo en las notas del podcast un vídeo muy chulo a un producto que ha presentado una startup que se llama Open Interpreter, que es la versión open source del Code Interpreter de ChatGPT. No os voy a contar mucho porque lo he dejado como pildorita, porque es mucho mejor verlo en el vídeo, lo explica mucho mejor y el vídeo además queda súper molón. Pero es básicamente un wearable, un dispositivo llevable con un microfonito al que tú le das instrucciones y ese dispositivo ejecuta esas instrucciones en tu ordenador personal. Incluso aunque tú no estés delante del ordenador, tú estás dando un paseo y de repente te acuerdas de que tienes que hacer algo en el ordenador, se lo dices al cacharrito, el cacharrito se conecta con el ordenador en casa y en el ordenador, pues no sé, abre la hoja Excel, cambia la celda que tú le has dicho, guarda la versión nueva, se la manda a un tío por email y además publica eso en Twitter y lo que tú le digas. Bueno, insisto, el vídeo lo explica mucho mejor y de una manera mucho más vistosa. Segunda pildorita, una empresa que se llama Hume como el filósofo, H-U-M-E, ha presentado el Empathic Voice Interface, que es, como su propio nombre indica, un interface de voz, es decir, tú con este sistema hablas y él te contesta también con voz, pero lo interesante de este producto que ellos han presentado es que, por eso se llama Empathic, entiende las inflexiones de voz, es decir, es capaz de detectar tristeza, enfado, alegría, duda, no sé, indignación, lo que tú quieras. Y añade ese contexto a, nunca mejor dicho, la ventana de contexto con la que va a tratar tu pregunta. Y de esa manera, cuando él te contesta, también utilizará inflexiones de voz, teniendo en cuenta el contexto, no solamente de tus palabras, sino también de tus inflexiones de voz. Y la tercera y última píldora es que, hablando nuevamente de voz, OpenAI ha presentado su motor de voz, Voice Engine, que es un sistema que permite clonar la voz de cualquier persona con, atención, 15 segundos de grabación. Esto tiene más peligro que yo que sé, y precisamente porque tiene mucho peligro, han dicho que lo presentan, pero no lo liberan, o sea, no permiten que se use, porque todavía tienen que pensar cómo torear los problemas de seguridad que puede generar esto en cuanto a fake news. Recordad que estamos en un año electoral en Estados Unidos y todas estas empresas pues tienen que tener mucho cuidado con el uso que se puede hacer de sus productos en estos momentos, porque la mala prensa que puedan conseguir ahora en los próximos 6 meses, pues igual no les compensa
para el futuro. Eso ha sido todo por hoy. El martes que viene más.